La sonrisa de los 1.000 millones. La reina de la venganza en Madrid. El escándalo que olía a dinero viejo. ¿Alguna vez has visto una foto que huele a dinero viejo y a venganza fría? En el año 2023, una sola imagen rompió el Internet. Pero no fue un video escándalo, ni una escena del crimen. Fue Siena Cruz de pie en la acera frente al Hotel Ritz de Madrid, uno de los epicentros de la alta sociedad española. De fondo, su novio de 4 años, el chico de oro de los fondos de inversión, Julián Cortés, estaba rojo y gritándole a un botones por un coche que tardaba demasiado. Pero Siena, ella miraba directamente al objetivo de los paparazzi, ajustándose un pendiente de diamante, con una sonrisa que era absolutamente aterradora. La prensa la llamó la ruptura del año, pero en Madrid esto fue una declaración de guerra. Julián creyó haberla destrozado esa noche. Pensó que estaba acabada, que se iría a llorar a su piso en el barrio de Salamanca. Pero 3 semanas después, los registros de vuelo de un Dassault Falcon 8X revelaron la verdad. Siena no estaba llorando. Estaba conquistando Europa en un jet privado, propiedad de un hombre que hace que la cuenta bancaria de Julián parezca la calderilla de un taxi. Esta es la historia de la sonrisa que costó 1.000 millones de euros. Capítulo 1. El frío de la Plaza de la Lealtad, la gala benéfica en el Hotel Ritz, era el tipo de evento donde solo el presupuesto floral podría alimentar una pequeña ciudad. Era la recaudación de fondos anual para la Fundación Reina Sofía y el lugar de encuentro de la élite financiera y aristocrática de Madrid. Si no llevabas al menos 5 cifras en la muñeca, eras invisible. Siena Cruz nunca fue invisible, aunque lo prefería. A sus 28 años, era una brillante, aunque poco apreciada, restauradora de arte en el Museo Nacional del Prado. Era la mujer que mantenía viva la historia, mientras hombres como Julián Cortés intentaban comprarla para colgarla en sus salas de juntas. Julián, de 32 años, socio en Capital Aurora Iberia, era el prototipo de la arrogancia del nuevo rico. Era guapo de una manera afilada y depredadora, el tipo de hombre que comprobaba su reflejo en los escaparates de la Milla de Oro y trataba a los camareros como si fueran parte de la decoración. Durante 4 años, Siena había sido su ancla. Ella suavizaba sus asperezas, escribía sus discursos y elegía los regalos que enviaba a su madre en Sevilla. Ella era la distinción que él no podía comprar. Pero esa noche, el aire entre ellos era tóxico. Julián había estado bebiendo whisky desde las 4 de la tarde. La bolsa había caído. Capital Aurora estaba sobreapalancada en una adquisición tecnológica arriesgada, y Julián buscaba un saco de boxeo. «Estás merodeando, Siena», espetó Julián, ajustándose la corbata de seda con agresividad. «Ve a socializar. Deja de aferrarte a mí como una becaria desesperada». Siena retiró la mano de su brazo con brusquedad. Llevaba un vestido de seda vintage color verde esmeralda, sobrio y elegantísimo, en marcado contraste con el mar de influencers llenas de lentejuelas que Julián había estado mirando toda la noche. «No estoy merodeando, Julián. Estoy intentando decirte que don Felipe Montero, el presidente de la Junta, se está acercando». Los ojos de Julián se abrieron de par en par. Puso una sonrisa falsa y se giró para saludar al anciano, dándole completamente la espalda a Siena. Ella lo observó encantar al presidente, dándose cuenta con una claridad fría y repentina de que ella no era más que un atrezzo para él, una estatuilla que sostener cuando la iluminación era perfecta. El punto de ruptura llegó 1 hora después. Se iban. La cola de los vehículos frente a la Plaza de la Lealtad
Era un caos. Estaba helando. Un viento amargo de febrero barría el paseo del Prado. Julián estaba agitado. Había visto a un competidor, Iñaki Rivas, irse con una modelo más joven y ruidosa, y su ego estaba magullado. «¿Dónde diablos está el coche?», gritó Julián, haciendo que varias cabezas se giraran. «Julián, baja la voz», susurró Siena, agarrando su bolso de mano. «La gente nos está mirando. Que miren». Se giró hacia ella, sus ojos vidriosos y crueles. «Quizás si te parecieras un poco más a las mujeres de allí dentro y menos a una bibliotecaria, no tendría tanta prisa por irme». El silencio que siguió fue más fuerte que el tráfico. Un grupo de fotógrafos, oliendo la sangre, levantaron sus cámaras. «¿Perdona?», preguntó Siena, su voz peligrosamente tranquila. «¿Me has oído?», se burló Julián, acercándose, su aliento oliendo a whisky caro y a malicia barata. «Estoy aburrido, Siena. He estado aburrido durante 2 años. Eres peso muerto. Necesito a alguien que brille. Tú simplemente te desvaneces». Él soltó una risa cruel y despectiva. «Vete a casa en un taxi. Voy a reunirme con los chicos en el Club Matador». Se dio la vuelta gritándole al Botones de nuevo. Este fue el momento. El momento en que una persona normal llora. El momento en que la víctima grita o suplica. Pero Siena Cruz no lloró. Respiró profundamente el aire helado de Madrid. Miró la espalda de Julián, el hombre al que había apoyado a través de sus ataques de ansiedad, sus fusiones fallidas, sus inseguridades, y sintió cómo se le quitaba un peso. No era tristeza, era liberación. Los flashes de las cámaras estallaron. Pop, pop, pop. Siena se giró hacia el fotógrafo más ruidoso, un tipo llamado Ricardo, que llevaba décadas persiguiendo el circuito de celebridades. Ella levantó la mano, ajustó su pendiente de diamante y sonrió. No era una sonrisa feliz, no era una sonrisa triste. Era la sonrisa de alguien que conoce un secreto que podría quemar la ciudad. Era una sonrisa de liberación absolutamente aterradora. «Consigue la foto, Ricardo», dijo en voz baja. Pasó junto a Julián, pasó junto al Botones y subió a un taxi amarillo que esperaba sin mirar atrás ni una sola vez. Capítulo de Old Boys. El icono en la red y la desaparición en la Gran Vía. A la mañana siguiente la foto estaba por todas partes. El mundo. «¡Hola, TMZ!», los titulares gritaban. «La reina de hielo del retiro». Internet, a menudo cruel con las mujeres, adoptó una postura diferente. Los detectives de TikTok analizaron el video. Vieron la cara roja de Julián, su dedo agresivo. Vieron la compostura de Siena. Ella se convirtió instantáneamente en un icono de la dignidad. Team Siena fue tendencia durante 3 días. ¿Y tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Habrías gritado? ¿O como Siena, habrías utilizado el silencio como tu arma más poderosa? Déjame tu opinión en los comentarios. Julián Cortés, sin embargo, no manejó bien las consecuencias. Se despertó en su ático en el barrio de Almagro, con una resaca que se sentía como un taladro en la sien, y 47 llamadas perdidas de su director de Relaciones Públicas. Se rió. «Cualquier prensa es buena prensa», les dijo a sus amigos en el brunch ese domingo. Ya había reemplazado a Siena, o eso creía. Se le vio del brazo de Lola Vana, una influencer de 22 años, con 10 millones de seguidores y una inclinación por la ropa de látex de color rosa neón. Julián pensó que había mejorado. Quería brillar. Y Lola era radioactiva. Pero algo extraño sucedió en las semanas siguientes. Siena se desvaneció. No publicó nada en Instagram. No concedió entrevistas. No corrió a los tabloides a vender su versión de la historia por un pago rápido. Simplemente dejó de existir en la esfera social de Madrid.
Julián comprobó su ubicación en su aplicación de Buscar a mis amigos, solo para darse cuenta de que ella la había desactivado 10 minutos después de la ruptura. Llamó al teléfono fijo de su apartamento. Desconectado. Le envió un mensaje borracho 3 semanas después. Deja el drama. Tengo tu abrigo de invierno. El mensaje nunca se entregó. Seguro que está llorando en casa de sus padres en Galicia, bromeó Julián con sus colegas en Capital Aurora. Pero la vida de Julián estaba empezando a desmoronarse. La arriesgada adquisición tecnológica de la que se había jactado estaba hundiéndose. Los inversores estaban nerviosos. Necesitaba una victoria. Necesitaba conseguir una reunión con Titan Holdings, un misterioso conglomerado europeo que buscaba invertir fuertemente en fintech española. El CEO de Titan Holdings era un fantasma. Nadie sabía quién estaba moviendo los hilos. Solo que la familia detrás, la familia Thorne, tenía dinero que databa de la época de los reyes católicos. Julián estaba estresado. Lola Vana era agotadora. Exigía que él grabara bailes de TikTok con ella y hacía un berrinche si no le compraba un Mercedes G-Wagon a juego. Empezó a echar de menos la inteligencia tranquila de Sienna. Echaba de menos cómo ella organizaba su vida. Entonces, exactamente 26 días después de la ruptura, el Internet se rompió de nuevo. Una cuenta de Plan Spotter en Twitter, normalmente dedicada a seguir a Amancio Ortega o a Rosalía, publicó un video granulado desde el aeropuerto de Cuatro Vientos, el hub de jets privados de Madrid. Acabo de ver al fantasma. Sienna Cruz vista embarcando con el número de cola NA1 Thorne en el aeródromo de Cuatro Vientos. Es un Global 7500. ¿Alguien sabe quién lo posee? Los abuesos de Internet se pusieron a trabajar. En una hora se identificó al dueño. The Thorne Estate. El jet no pertenecía a una celebridad. Pertenecía a Alistair Thorne. Julián vio el tuit mientras estaba sentado en una reunión de la junta. Sintió que la sangre se le drenaba de la cara. Alistair Thorne no era solo un multimillonario. Era el multimillonario. Tenía 42 años. Era notoriamente solitario y considerado el soltero más codiciado y difícil de Europa. Poseía islas. Poseía aerolíneas. No salía con influencers. No salía con nadie. Eso es imposible, murmuró Julián, interrumpiendo la presentación. Es una restauradora de arte. Vuela en turista. Pero las fotos siguieron llegando. Al día siguiente, una agencia de paparazzi en la Costa Azul, Francia, publicó una serie de fotos de alta definición que revolvieron el estómago de Julián. Ubicación: Cannes. Las fotos mostraban la cubierta de un superyate, el Obsidian. Era una bestia negra de 90 metros de eslora, anclada frente a la costa de Cap d'Antibes. Y allí, holgazaneando en un diván blanco, con un sombrero de ala ancha y leyendo un libro grueso, estaba Sienna. Se veía radiante, más sana. Pero fue el hombre sentado frente a ella lo que causó las ondas de choque. Tenía el pelo canoso, hombros anchos y vestía una camisa de lino con las mangas remangadas. Estaba inclinado hacia adelante, escuchando atentamente lo que Sienna estuviera diciendo. No estaba mirando su teléfono. No estaba mirando el paisaje. La estaba mirando a ella. Era Alistair Thorne, y se estaba riendo. El titular en el Daily Mail, versión española, decía: El ascenso. Sienna Cruz cambia el fondo de inversión por el imperio. Vista con el elusivo magnate Alistair Thorne en la Riviera Francesa. Julián lanzó su iPhone al otro lado de la sala de juntas. Se hizo añicos contra la pared de cristal. Lola Vana le envió un mensaje de texto 5 minutos después. Cariño,
¿Por qué todo el mundo dice que tu ex está saliendo con Batman? Julián no respondió. Estaba demasiado ocupado tratando de respirar. Le había dicho que era peso muerto. Le había dicho que se desvanecía. Y ahora ella era la mujer más comentada del mundo, sentada en un yate que costaba más que toda la empresa de Julián. Capítulo 13. El tablero de ajedrez de la venganza. Julián era arrogante. Se convenció a sí mismo de que era un ligue. Es un rebote, se dijo. Thorne solo la está usando. Volverá suplicándome en un mes. Estaba equivocado. La gira por Europa no había hecho más que empezar, y la venganza estaba a punto de volverse mucho, mucho más personal. Mientras Julián Cortés estaba ocupado pegando los pedazos de su reputación en Madrid, el Obsidian había levado anclas y se había movido hacia el sur de Italia. Los paparazzi, hambrientos de la secuela de la ruptura del año, alquilaron helicópteros solo para echar un vistazo a la pareja. Fueron vistos en Portofino, luego en Capri y luego en Ravelo. Pero la narrativa estaba cambiando. Al principio, los tabloides pintaban a Siena como un rebote afortunado. Pero a medida que las semanas se convertían en un mes, las fotos contaban una historia diferente. Siena no era solo un adorno en el brazo de Alistair Thorne. En una foto espontánea tomada en una cafetería de Positano, se veía a Siena con un bolígrafo en la mano, dibujando en una servilleta, mientras Alistair la observaba con una expresión que el mundo nunca había visto en su rostro. Adoración total, no adulterada. No estaba mirando su reloj. No estaba ladrando órdenes a sus asistentes. Estaba cautivado. De vuelta en el barrio de Salamanca, la vida de Julián se estaba convirtiendo en un espectáculo de terror. Su mejora, Lola Vana, se había convertido en una carga. Durante una cena crucial con posibles inversores de Dubái, Lola había transmitido en vivo los aperitivos, masticando con la boca abierta mientras preguntaba a los inversores si conocían a algún jeque que quisiera comprarle fotos de sus pies. Julián terminó con ella esa noche. La echó del ático. Ella tomó represalias publicando una serie de TikToks de 10 partes entre lágrimas, titulada Vivir con un narcisista, que obtuvo 40 millones de vistas en 24 horas. El jefe de Julián, don Felipe Montero, lo llamó a su despacho a la mañana siguiente. Te estás convirtiendo en un circo, Julián, dijo Montero, golpeando un ejemplar de ABC sobre el escritorio de Caoba. El titular decía, Corazón de fondo de inversión, Julián Cortés abandonado por influencer, mientras su exnovia cena con la realeza europea. Es solo ruido, don Felipe, mintió Julián, sudando a través de su camisa. Pasará. El trato con Titan Holdings sigue siendo mi prioridad. Voy a cerrar a Thorne. Montero soltó una risa seca y traqueteante. ¿Crees que Alistair Thorne va a hacer negocios con el hombre que humilló públicamente a la mujer que actualmente comparte su cama? Estás delirando, Julián. Thorne es protector. Es de la vieja escuela. Insultaste a su dama. Siena no es su dama, espetó Julián, su ego en llamas. Es una estrategia. Está jugando un juego. La conozco. Está haciendo esto para provocarme. Solo necesito hablar con ella. Entonces arréglalo, advirtió Montero. Porque si perdemos la inyección de liquidez de Titan, Capital Aurora estará insolvente para Navidad. Tienes una semana. Julián estaba desesperado. Hizo lo impensable. Contactó a su antigua asistente, Sara, la única persona a la que Siena todavía enviaba mensajes de texto ocasionalmente. La sobornó con un bono de 10,000 DAIs para que revelara la próxima ubicación de Siena. Está en Londres, susurró Sara por teléfono, sintiéndose culpable. Hay una subasta privada en Sotheby's el viernes. La colección de la Era Azul. Alistair va a vender una pieza. Estará allí.
Julián reservó un billete de primera clase a Heathrow en 1 hora. Capítulo 4. La joya que selló el destino. Mientras tanto, en una suite en el Hotel de Connaught de Londres, Sienna se estaba mirando al espejo. Se veía diferente. Las líneas de estrés que habían definido su frente durante 4 años habían desaparecido. Su piel brillaba. Pero no eran solo los tratamientos de spa o el sol mediterráneo. Era la ausencia de miedo. Alistair entró. Llevaba un smoking que le quedaba como una segunda piel. Sostenía una caja de terciopelo. No tienes que ponértelo, dijo Alistair. Su voz un profundo murmullo que todavía le erizaba la piel. Pero lo vi en la bóveda y me recordó a tus ojos la noche que nos conocimos. No la tristeza, el acero debajo. Abrió la caja. Dentro estaba el Estrella de Ceilán, un zafiro sin calentar de 40 quilates rodeado de diamantes. Era una pieza de museo. Valía más que todo el complejo de apartamentos de Julián. Alistair, jadeó Sienna, tocándose la garganta. Esto es demasiado. La gente hablará. Que hablen, dijo Alistair, abrochando las pesadas piedras alrededor de su cuello. Sus dedos se detuvieron en su piel. Durante años te dijeron que fueras invisible. Te dijeron que te callaras. Esta noche, quiero que seas la cosa más ruidosa de la sala sin decir una palabra. La giró para que mirara el espejo. Julián Cortés te trató como a un ama de llaves con la que podía acostarse. Esta noche, entras en esa casa de subastas como la reina del tablero. Sienna miró su reflejo. El zafiro ardía de color azul contra su piel. Ya no vio a la chica rota del Hotel Ritz. Vio un arma. De acuerdo, susurró, una pequeña y peligrosa sonrisa jugando en sus labios. Vamos a la guerra. La subasta nocturna de Sotheby's era la cumbre de la temporada social de Londres. La sala estaba llena de oligarcas, magnates de la tecnología y viejos aristócratas. El aire olía a perfume caro y a desesperación. Julián Cortés estaba parado en la parte de atrás, bebiendo una copa de champán que no quería. Se veía cansado. El jet lag y el estrés lo estaban consumiendo. Ajustó su corbata, escaneando la sala. Los vio al instante. La sala parecía curvarse alrededor de ellos. Alistair Thorne caminaba con una casual dominancia, asintiendo a la gente pero sin detenerse por nadie. Y en su brazo estaba Sienna. Llevaba un vestido de terciopelo azul noche que abrazaba cada curva, sin espalda y atrevido. Pero fue el zafiro lo que provocó los jadeos. El collar era legendario. No se había visto en público desde la década de Ming. Julián sintió un golpe físico en el pecho. Ella se veía magnífica, superior. Esperó el momento oportuno. Vio cómo Alistair se alejaba para hablar con el subastador en privado. Esta era su oportunidad. Julián se abrió paso entre la multitud, ignorando las miradas sucias de una duquesa con la que tropezó. Arrinconó a Sienna cerca de una exhibición de jarrones del siglo XVII. «Sienna», siseó. Ella se giró lentamente. No saltó. No se veía asustada. Lo miró con la leve curiosidad que uno podría tener por un insecto en el parabrisas. «Hola, Julián», dijo. Su voz era fresca, nítida. «Pareces cansado. Las bolsas bajo tus ojos son nuevas. Deja el teatro». Julián se acercó, bajando la voz. «Ya te has divertido. El jet, el yate, las joyas. Bravo. Ya has demostrado tu punto. Ganaste la ruptura». Sienna tomó un sorbo de su agua con gas. «No sabía que estábamos llevando la cuenta». «Para», suplicó Julián, su arrogancia resquebrajándose para revelar el pánico debajo. «Estoy aquí para ofrecerte una tregua. Vuelve a Madrid. Estoy dispuesto a negociar. Podemos ir a terapia de pareja. Puedo conseguirte un mejor puesto en el Prado. Puedo mover hilos». Sienna se rió. Fue una risa genuina, divertida. «¿El Prado, Julián?
Renuncié hace 3 semanas. ¿Qué? ¿Por qué? Porque una voz profunda vino de detrás de Julián, haciéndole congelar. Ella está demasiado ocupada curando la colección familiar Thorne. Julián se giró. Alistair Thorne se alzaba sobre él. De cerca, el multimillonario era intimidante de una manera que no tenía nada que ver con el dinero y todo que ver con la presencia. Sus ojos eran como hierro frío. «Señor Thorne», balbuceó Julián, su interruptor de vendedor activándose automáticamente. «Un placer. Soy Julián Cortés, Capital Aurora. He estado tratando de comunicarme con su oficina con respecto a la estrategia de inversión de Titan Holdings». Alistair ni siquiera parpadeó. Miró a Julián, luego miró a Sienna. «¿Es este el hombre?» «Este es él», dijo Sienna en voz baja. Alistair devolvió su mirada a Julián. «Señor Cortés, estoy al tanto de su firma. Mis analistas han investigado Capital Aurora». El corazón de Julián se aceleró. «Excelente. Entonces sabrá que nuestros retornos son...» «Sus retornos están inflados por un apalancamiento de alto riesgo que está a punto de colapsar», interrumpió Alistair, su voz lo suficientemente alta como para que el multimillonario cercano dejara de hablar para escuchar. «Y su carácter está aún más en bancarrota que su balance general». El silencio en la sala fue ensordecedor. «No entiendo», dijo Julián, su rostro enrojeciendo. «Permítame ser claro». Alistair se adelantó, protegiendo a Sienna con su cuerpo, aunque ella no lo necesitaba. «Sienna no es solo mi pareja. Ella es mi asesora. Cuando usted insultó su inteligencia durante 4 años, insultó una mente más aguda que la suya. Cuando le pregunté si Capital Aurora era una inversión inteligente, ¿sabe lo que me dijo?» Julián miró a Sienna. Ella lo miraba con esa misma sonrisa enigmática de la foto de los paparazzi. «Ella me dijo la verdad», dijo Alistair. «Me dijo que usted carece de disciplina, que carece de visión, y que un hombre que no puede reconocer el valor de la mujer que está a su lado, ciertamente no puede reconocer el valor de una cartera de 1.000 millones de euros». Julián sintió que la habitación daba vueltas. «Sienna, tú no...» «No mentí, Julián», dijo Sienna, su voz firme. «Simplemente finalmente di una tasación honesta. Siempre pedías mi opinión sobre tu trabajo. Por fin la di». Alistair colocó una mano en la parte baja de la espalda de Sienna. «Titan Holdings no invertirá en Aurora. De hecho, acabamos de adquirir la deuda de su mayor acreedor esta mañana, lo que significa, señor Cortés, que técnicamente soy dueño del futuro de su firma, y planeo liquidarla». Julián jadeó. No era solo un rechazo, era una ejecución. «Disfrute la subasta», dijo Alistair con desdén. «Vamos, cariño, el Banksy está por empezar». Se dieron la vuelta y se alejaron. El zafiro en el cuello de Sienna atrapando la luz, cegando a Julián, mientras se quedaba solo en medio de la sala llena, completamente destruido. Capítulo 7. El error de interrumpir al enemigo. Pero Julián Cortés era una cucaracha. Sobrevivía a las explosiones nucleares. A medida que el shock desaparecía, un nuevo sentimiento reemplazó al miedo. Rabia. Rabia pura y sin filtrar. Sacó su teléfono y marcó un número que había jurado nunca llamar. Era un investigador privado llamado Vargas, un hombre especializado en trapos sucios de la jet set. «Vargas», susurró Julián, viendo a Sienna y Alistair reír desde el otro lado de la sala. «Quiero todo sobre Alistair Thorne. No me importa el negocio. Quiero la mugre. Quiero las exesposas, los hijos ilegítimos, la evasión de impuestos. Desentierra todo. Voy a quemarlos a los dos». Julián aún no lo sabía, pero no estaba comenzando una guerra que pudiera ganar. Simplemente estaba cavando su tumba más profundamente, porque Alistair Thorne no tenía secretos. Tenía trampas, y Julián acababa de caer en la más grande. 3 días después de la humillación en Sotheby's, Julián Cortés ya no era solo un hombre con el ego magullado.
era un hombre con una venganza. Se sentó en un reservado con poca luz en El Ancla Oxidada, un tugurio de lavapiés, lejos de sus lugares habituales. Frente a él estaba Vargas, el investigador privado que parecía no haberse duchado en días. Vargas deslizó un sobre manila sobre la mesa pegajosa. No se lo va a creer, señor Cortés. Pensé que Thorne estaba limpio, pero todo el mundo tiene un esqueleto. El suyo está enterrado más profundo. Julián abrió el sobre. Dentro había fotografías granuladas de hacía 10 años. Mostraban a Alistair Thorne discutiendo violentamente con una mujer joven y hermosa en un muelle en Sicilia. La siguiente foto mostraba a la mujer llorando. La foto final era un informe policial. Su nombre era Elena Russo, gruñó Vargas, dando un trago a su cerveza. Nacional italiana, aspirante a modelo. Era la prometida de Thorne en 2013. Una noche tienen una pelea masiva en el Obsidian. A la mañana siguiente, desaparece. Thorne le dijo a la policía que se había escapado. El caso se enfrió, pero la familia siempre afirmó que él le hizo algo. Thorne pagó millones en acuerdos para mantenerlo en silencio. Julián sintió una oleada de dopamina. Esto era todo. Este era el disparo mortal. ¿Está muerta?, preguntó Julián, sus ojos brillando. Nunca se encontró un cuerpo, se encogió de hombros Vargas. Pero no le pagas a una familia 5 millones de euros solo porque una chica se haya escapado. Julián no esperó. No verificó los hechos. No le importaba la verdad. Le importaba la destrucción. Llevó el archivo directamente a Máxima Sharp, la editora de tabloides más despiadada de Madrid. Ella dirigía Los Susurros, un periódico digital que destruía carreras por deporte. «Publícalo», le dijo Julián durante el almuerzo en Ramsés. «Píntalo como un monstruo». Barba azul. Haz la pregunta. ¿Siena Cruz es la siguiente? A la mañana siguiente, el mundo se despertó con una tormenta de fuego. El oscuro secreto del multimillonario. ¿Dónde está Elena Russo? El titular estaba por todas partes. Twitter explotó. Los sabuesos de TikTok desenterraron viejas teorías de conspiración. La narrativa cambió de la noche a la mañana. Alistair Thorne ya no era el héroe romántico. Era un hombre poderoso con un pasado oscuro. Y Siena era la víctima ingenua que caía en una trampa. Salven a Siena volvió a ser tendencia. Pero esta vez no era empoderador. Era temeroso. Julián aprovechó el momento. Fue a una entrevista en horario estelar con una figura a lo Oprah Winfrey española, luciendo sombrío y con el corazón roto. «No estoy diciendo que lo hiciera», dijo Julián a la cámara, practicando el ceño fruncido que había ensayado en el espejo. «Simplemente estoy aterrado. Siena es una chica dulce, pero es inocente. No sabe en el mundo en el que se ha metido. Solo quiero que vuelva a casa a salvo. Siena, si estás viendo esto, por favor, llámame». El público se lo comió. Julián Cortés, el exnovio reformado que intentaba salvar a su amor de un potencial asesino. Mientras tanto, en una villa aislada en el lago Como, Italia, el ambiente era grave. Siena arrojó su teléfono al sofá. «Está loco, Alistair. Está realmente loco. Está desenterrando a Elena. Eso fue hace una década». Alistair estaba junto a la ventana, viendo llover sobre el lago. No estaba enfadado. Estaba inquietantemente tranquilo. Está desesperado. Atacó lo único que pensó que no podía defender, porque nunca he hablado de ello públicamente. «Tenemos que emitir un comunicado», dijo Siena, paseándose. «La junta de Titan Holdings está en pánico. Sus acciones cayeron un 4% esta mañana. La gente piensa que mataste a una mujer, Alistair». Alistair se giró hacia ella. Su rostro era ilegible,
pero sus ojos se suavizaron cuando se posaron en ella. ¿Crees que lo hice? No me insultes, espetó Sienna, caminando para arreglar su cuello, un hábito que no había roto. Sé quién eres, pero el mundo no. Julián está controlando la narrativa. Necesitamos detenerlo. No, dijo Alistair, tomando su mano. No lo detenemos. Dejamos que se extralimite. Napoleón dijo, nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Julián acaba de apostar toda su existencia a una mentira. Vamos a dejar que crea que está ganando hasta el último segundo. ¿Entonces? Preguntó Sienna. Alistair sonrió, pero era la sonrisa de un lobo. Y entonces lo invitamos a la masacre. Capítulo 6. El jaque mate en el Prado. 2 días después, se emitió un comunicado de prensa de Titan Holdings. El señor Alistair Thorne y la señorita Sienna Cruz invitan a la prensa y al señor Julián Cortés a la gala benéfica anual de Titan en el Museo Nacional del Prado, en Madrid. Se hará una declaración formal sobre las acusaciones de Elena Russo. Julián leyó la invitación y se rió hasta ahogarse. Se está rindiendo, le dijo a su reflejo. Va a intentar pagarme o llegar a un acuerdo. He ganado. No tenía ni idea de que él no era el cazador. Él era el cebo. El Museo del Prado fue cerrado al público, transformado en una fortaleza de riqueza. La galería central estaba iluminada con suaves ámbares y oros. El foso de prensa estaba desbordado. Todas las principales cadenas de televisión estaban allí esperando una renuncia o una confesión. Julián Cortés llegó como un rey conquistador. Llevaba un esmoquín de terciopelo flanqueado por seguridad que no necesitaba, pero que contrató para el efecto. Caminó por la alfombra roja, ignorando las preguntas, sonriendo a las cámaras. Vio a su antiguo jefe, don Felipe Montero, junto a la barra. «Tienes agallas para aparecer por aquí, Julián», dijo Montero, negándose a estrechar la mano de Julián. «Arrastraste el nombre Thorne por el fango. Si esto sale mal, estás acabado en esta ciudad». «Ya se acabó, don Felipe», se burló Julián, agarrando un martini. «Thorne está aterrado. Mire la puesta en escena. Va a anunciar que se retira, y yo seré el tipo que derribó a un gigante». Las luces se atenuaron. Un silencio cayó sobre la enorme sala. Sienna y Alistair emergieron de los bastidores. No parecían personas en medio de un escándalo. Parecían de la realeza. Sienna llevaba un vestido de cota de malla plateada que parecía una armadura. Alistair estaba impasible. Subieron al podio. Alistair ajustó el micrófono. «Gracias a todos por venir», comenzó Alistair, su voz resonando en la galería. «Durante la última semana, ha estado circulando una historia sobre mi pasado. Una historia vendida por un hombre que afirma preocuparse por la seguridad de la señorita Cruz». Los ojos de Alistair se fijaron en Julián en la primera fila. Julián levantó su copa en un brindis de burla. «El señor Cortés afirma que dañé a Elena Russo hace 10 años», continuó Alistair. «Afirma que le pagué a su familia para que guardara silencio. Afirma que ella se desvaneció». Alistair hizo una pausa. El silencio era pesado. «La verdad es», dijo Alistair, «Elena sí desapareció del ojo público, porque tuvo que hacerlo». Alistair hizo un gesto hacia el lado del escenario. «Por favor, den la bienvenida a la presidenta de la Fundación Russo para Sobrevivientes del Tráfico de Personas, mi cuñada, Elena Russo». La multitud jadeó. Una toma colectiva de aliento absorbió el aire de la sala. De las sombras, una mujer salió. Estaba mayor que en las fotos, caminando con un bastón, pero era innegablemente ella. Se veía fuerte, desafiante. Julián dejó caer su copa. Se hizo añicos en el suelo de piedra, el sonido resonando como un disparo. Elena tomó el micrófono. «Hace 10 años», dijo.
su voz gruesa con un acento italiano. Fui atacada por un sindicato del crimen en Nápoles, porque mi padre se negó a pagar el dinero de la protección. Intentaron secuestrarme. Alistair Thorne no me hizo daño. Usó su seguridad privada para sacarme de Italia. Me escondió. Trasladó a mi familia. La discusión en el muelle fue que yo me negaba a dejar mi hogar y él salvando mi vida. Miró directamente a Julián. El dinero que le pagó a mi familia no era dinero para callar. Era para construir una nueva vida en América bajo nombres asumidos. Usted, señor Cortés, acaba de exponer una identidad protegida y puso a mi familia en riesgo de nuevo por 5 minutos de fama. La sala se volvió contra Julián al instante. La prensa apartó sus cámaras del escenario y las apuntó directamente a su rostro pálido y sudoroso. Parecía una rata atrapada en un foco. Pero Alistair no había terminado. «Gracias, Elena», dijo Alistair, volviendo al micrófono. «Pero la incompetencia del señor Cortés no es la única razón por la que estamos aquí esta noche». Siena se adelantó. Miró a Julián con lástima. «Julián», dijo, su voz amplificada, ¿de verdad pensaste que Alistair compraría tu deuda sin hacer la debida diligencia?» Julián se congeló. La deuda. Se había olvidado de la deuda. Cuando Titan Holdings adquirió la deuda de Capital Aurora, explicó Siena, obtuvimos acceso a sus libros de contabilidad internos. Todos ellos, incluso los que pensó que estaban encriptados en su servidor privado. Detrás de ellos, una pantalla masiva se encendió. No era una foto, era una hoja de cálculo. Proyecto Ícaro, cortos ilegales y desfalco. Has estado usando fondos de clientes para cubrir tus pérdidas personales en apuestas de criptomonedas, dijo Siena, leyendo los datos. Has estado falsificando retornos a los inversores durante 18 meses. No eres solo un mal novio, Julián. Eres un delincuente. Julián intentó correr. Se giró y empujó a un camarero, corriendo hacia la salida. Pero las puertas de la galería central se abrieron, y no eran camareros los que estaban allí. Eran agentes federales. 4 hombres con chaquetas del Cuerpo Nacional de Policía entraron en la sala. «Julián Cortés», gritó uno de ellos. «¡Deténgase ahí!». Las cámaras flashearon salvajemente, una luz estroboscópica de la destrucción de Julián. El hombre que quería el foco finalmente lo tuvo. Fue derribado en el suelo en su esmoquín de terciopelo, gritando que era un montaje, que había sido incriminado. En el escenario, Alistair ni siquiera miró. Se giró hacia Siena. «Tenías razón», murmuró. El vestido plateado fue una mejor elección. Siena observó cómo su exnovio era esposado y arrastrado fuera de la gala que había interrumpido. Recordó la noche en el Ritz, cómo la había dejado en la acera. Levantó la mano, tocó el zafiro en su cuello y miró a la cámara por última vez. No sonrió. No necesitaba hacerlo. La mirada en sus ojos lo dijo todo. Jacques Maté. Epílogo. La soledad del oro y el valor del propio ser. El juicio de Mea. El Estado español contra Julián Cortés comenzó 6 meses después del caos en el Museo del Prado. Se celebró en la Audiencia Nacional, el mismo Tribunal Federal que se había tragado a titanes de la industria antes que él. Pero a diferencia de los titanes, Julián se enfrentó al jurado solo. La sala era un estudio en gris. Los suelos de mármol, la luz nublada que se filtraba por las altas ventanas, y el traje barato y mal ajustado que llevaba Julián, proporcionado por su defensor público después de que sus activos fueran congelados. Todo se mezclaba en una pesadilla monocromática. Se sentó en la mesa de la defensa. Su cabello, una vez grueso, se estaba cayendo por el estrés. Su piel pálida por meses de arresto domiciliario
en un estudio en el barrio de Usera que sus padres le habían alquilado. La fiscal, una mujer de lengua afilada llamada Elena Valle, no necesitaba recurrir al teatro. Tenía los archivos del proyecto Ícaro. El tercer día del juicio fue el más humillante. Lola Vana, el breve affair de influencer de Julián, subió al estrado. Vestida con un vestido negro sombrío, destruyó la poca credibilidad que le quedaba a Julián. No solo me pidió dinero prestado, testificó Lola, secándose una lágrima que podría haber sido real. Intentó que le cediera los derechos de mi LLC. Me dijo que el amor es una fusión. Dijo que si no lo ayudaba a cubrir las llamadas de margen, yo era tan inútil como su ex. El jurado, una mezcla de 12 madrileños comunes que probablemente luchaban por pagar el alquiler, miró a Julián con disgusto desenmascarado. No era una figura trágica. Era un parásito, pero el clavo en el ataúd provino del contable forense. Proyectó un solo correo electrónico en las pantallas de la sala. Estaba fechado 2 días antes de la ruptura en el Ritz. Para. Cuentas offshore VK. D. Recortes. Asunto. Liquidez. Mover los fondos de clientes de las cuentas de pensiones. Necesito cubrir las pérdidas de criptomonedas antes de la auditoría trimestral. Si Montero se entera, le echaré la culpa al algoritmo. O se lo endilgaré a los malos consejos de Siena si tengo que hacerlo. Un jadeo colectivo recorrió la galería. Julián no levantó la vista. Se quedó mirando sus manos, dándose cuenta de que su arrogancia había dejado una huella digital que ninguna cantidad de encanto podría borrar. No solo había desfalcado, había planeado incriminar a Siena mucho antes de descartarla. El veredicto tomó menos de 4 horas, culpable de los 14 cargos. Cuando el juez lo sentenció a 12 años en una prisión federal, Julián no gritó, simplemente se desplomó. El chico de oro de la Castellana, que una vez le gritó a los botones por tardar demasiado con su Porsche, fue esposado por un agente judicial que ni siquiera sabía su nombre. Mientras lo sacaban por la puerta lateral, miró a la galería por última vez, desesperado por una cara familiar. Un amigo, un colega, incluso un enemigo, pero los bancos estaban vacíos. El mundo ya había pasado página. El triunfo silencioso, más allá de la venganza, mientras Julián cambiaba sus trajes de sastre por un mono beige en la prisión federal de Aranjuez, a 4.000 kilómetros de distancia. Siena Cruz estaba de pie en una oficina bañada por el sol, en la Rue de Rivoli, en París. Ya no era solo la mujer de la foto. Era la fundadora y directora del Instituto de Restauración Cruz, una organización financiada por Thorn Estate, pero dirigida enteramente por su voluntad de hierro. La oficina zumbaba con una eficiencia silenciosa. Historiadores de arte, químicos y abogados internacionales se movían por los pasillos de cristal. No estaban allí por con quién salía Siena. Estaban allí porque ella era brillante. Siena estaba sobre una gran mesa de roble, examinando un lienzo que acababa de llegar de una bóveda privada en Ginebra. Era un paisaje holandés del siglo XVII, robado durante la Segunda Guerra Mundial y desaparecido durante 80 años. La procedencia es complicada, Siena, dijo Henry, su jefe de asuntos legales, un francés cínico que rara vez se impresionaba. El coleccionista afirma que su abuelo lo compró justamente en Milo. Está amenazando con demandar si publicamos la recuperación. Siena no levantó la vista del microscopio que estaba ajustando. Que demande, Henry. Encontré la factura original en los archivos de Ámsterdam la semana pasada. El cuadro fue saqueado. Su abuelo se lo compró a un traficante. Se puso de pie, alisando la solapa de su chaqueta color crema. Redacta el comunicado de prensa
y dile al coleccionista que si quiere una pelea. Titan Holdings tiene un equipo legal que se especializa en el desgaste prolongado. Pregúntale si quiere gastar su herencia en abogados o si quiere una deducción de impuestos por una generosa donación al museo. Henry sonrió, una expresión rara. Usted es implacable, Madame Cruz. Tuve un buen maestro, dijo ella, una pequeña sonrisa tocando sus labios. Y aprendí exactamente lo que sucede cuando dejas que los hombres tomen lo que no es suyo. Más tarde esa noche, Sienna salió del instituto. Un sedán negro esperaba. El conductor abrió la puerta, pero ella hizo una pausa mirando los jardines de las Tullerías al otro lado de la calle. Estaba lloviendo ligeramente, el tipo de lluvia romántica parisina que suele señalar el final de una película. Pero su vida no era una película. Era trabajo. Trabajo duro y gratificante. Se deslizó en el coche. Alistair Thorne estaba en el asiento trasero, leyendo un dossier sobre redes de energía renovable en los Balcanes. Cerró el archivo inmediatamente. Su atención se centró por completo en ella. «Te ves cansada», dijo, no como una crítica, sino como una observación de afecto. «El paisaje holandés está asegurado», dijo ella, recostando la cabeza contra el asiento de cuero. «Lo tenemos». Alistair se acercó y tomó su mano. Su agarre era cálido, firme. «Nunca dudé que lo harías. ¿Comiste?» «Lo olvidé», admitió. «Eso pensé». Golpeó el cristal de la partición. «Conductor Alambrosi». No fueron a los clubs de moda donde acampaban los paparazzi. Fueron a un santuario tranquilo, con 3 estrellas Michelin, donde el personal conocía el nombre de Alistair, pero nunca se lo mencionaba a la prensa. Durante la cena, el tema de Julián finalmente salió a colación. Había sido un tema tabú durante meses, no porque doliera, sino porque era irrelevante. Pero hoy se había dado a conocer la noticia de su traslado a un ala de máxima seguridad. «Solicitó una visita», dijo Alistair, cortando su filete con precisión quirúrgica. «Tuya». Sienna detuvo su copa de Burdeos a mitad de camino de sus labios. La dejó lentamente. «¿Él?» «Los abogados lo interceptaron», continuó Alistair, observándola de cerca. «Afirma que quiere disculparse. Afirma que ha encontrado a Dios o la claridad, o lo que sea que encuentren los hombres como él cuando se quedan sin opciones». Sienna miró por la ventana al río Sena, brillando en la oscuridad. Pensó en la noche en el Ritz, el viento frío, la forma en que Julián la había mirado con total desprecio, como si fuera una mancha en su chaqueta. Pensó en los años que pasó encogiéndose para que él pudiera sentirse grande. «No», dijo en voz baja. «No», preguntó Alistair. «No necesito su disculpa», dijo Sienna, volviéndose hacia Alistair. Sus ojos estaban claros, desprovistos de ira. «Y no necesito verlo. Visitarlo lo validaría. Lo convertiría en el protagonista de la historia de nuevo». «Él no es el protagonista, Alistair. Es una nota al pie. Las notas al pie no reciben visitas». Alistair sonrió, y fue una sonrisa de respeto puro y no adulterado. «Una nota al pie. Me gusta eso. El diamante del futuro y la pregunta para el público». El invierno llegó a Europa, envolviendo el continente en un manto de blanco. Para las fiestas, Alistair insistió en escapar de la humedad de París. Tomaron el Global 7502 a una pista de aterrizaje privada en Suiza. Luego un helicóptero a un chalet en Gstaad, que estaba tan alto en la montaña que se sentía como si estuviera construido sobre una nube. Eran solo ellos dos, sin personal, sin detalles de seguridad dentro de la casa. Solo un fuego crepitante, estanterías de libros y el silencio de los Alpes. En Nochebuena, la nieve caía en gruesas y pesadas sábanas.
Sienna estaba sentada en la alfombra junto a la chimenea, usando uno de los suéteres de cachemira de Alistair que la envolvía, leyendo una biografía de Catalina la Grande. Alistair entró desde la terraza, cepillándose la nieve de los hombros. Llevaba el aroma a pino y aire frío. Sirvió 2 copas de coñac vintage y se sentó junto a ella en el suelo, ignorando los caros sillones de cuero. «He estado pensando», comenzó Alistair, haciendo girar el líquido ámbar en su copa. «Eso suele ser peligroso», bromeó Sienna, sin levantar la vista de su libro. «He estado pensando en el concepto de valor», dijo, su voz lo suficientemente seria como para que Sienna finalmente cerrara el libro. «En mi mundo, el valor se calcula. Activos, pasivos, depreciación. Es frío, es matemático». Miró el fuego. «Cuando te conocí, te estaban tratando como un pasivo. Julián te veía como un centro de costes, algo que requería mantenimiento, pero no ofrecía retorno». Sienna hizo una mueca. «No tienes que recordármelo». Sí tengo», corrigió Alistair, suavemente, «porque era el peor inversor que he visto en mi vida. Cuando te vi esa noche en la subasta con el zafiro, no vi un pasivo. Vi un activo infravalorado por todo el mercado». Se giró para mirarla. La luz del fuego bailaba en sus ojos oscuros, pero durante el último año, viéndote construir el instituto, viéndote manejar a la prensa, viéndome a mí, me di cuenta de que yo también estaba equivocado. Sienna frunció el ceño, confundida. «¿Equivocado en qué?» «No eres un activo, Sienna», susurró Alistair, metiendo la mano en su bolsillo. «Los activos se pueden comprar. Los activos se pueden vender. Tú eres incalculable. Eres lo único en mi cartera que me aterra perder». Sacó una pequeña caja de terciopelo. No era azul. Era negra. No se arrodilló. Se sintió demasiado teatral para la intimidad del momento. Simplemente abrió la caja entre ellos en la alfombra. Dentro estaba un anillo que desafiaba las tendencias de la clase multimillonaria. No era una roca ostentosa del tamaño de un nudillo destinada a señalar riqueza a Instagram. Era un diamante de corte Asher, impecable y claro como el hielo, engastado en una banda de platino cepillado entrelazada con una delgada línea de esmeraldas, el mismo verde que el vestido que llevaba la noche que se alejó de Julián. «Las esmeraldas me recuerdan la noche en que te salvaste a ti misma», dijo Alistair, con la voz ahogada por la emoción. «Y el diamante es por el futuro que construimos sobre eso, Sienna Cruz. ¿Quieres soportar la tranquilidad conmigo?» Sienna miró el anillo, luego a Alistair. Se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, no se le pedía que apoyara el sueño de otra persona. Se le pedía que compartiera una vida. Las lágrimas, cálidas y rápidas, picaron sus ojos. «Pensé que ibas a decir algo sobre una fusión». Se rió a través de un sollozo. «Lo consideré», sonrió Alistair, rompiendo la tensión. «Pero mis abogados me aconsejaron que no». «¿Sí?», susurró Sienna, inclinándose para besarlo. «Sí a la tranquilidad. Sí al ruido. Sí a todo». El último flash. La victoria de la felicidad. 3 años después, el escándalo se había desvanecido en los archivos de Internet. Julián Cortés era un cuento con moraleja que se contaba a los analistas junior, pero Sienna Cruz era una figura habitual. Era un martes de mayo cuando salió de un coche oficial frente al Museo del Prado en Madrid, su antiguo lugar de trabajo. Esta vez no estaba allí como empleada, estaba allí como benefactora. El Ala Cruz Thorne se estaba abriendo, un espacio dedicado a las obras restauradas, recuperadas de zonas de conflicto. Los paparazzi estaban allí, por supuesto, siempre lo estaban, pero el frenesí era diferente ahora, era respetuoso. Sienna salió a la acera. Llevaba un traje blanco estructurado que parecía tallado en mármol.
se veía diferente. Mayor. Sí, pero más afilada. La suavidad de su juventud se había calcificado en una hermosa e irrompible compostura. No estaba sola. Sosteniendo su mano izquierda estaba Alistair, mirándola con esa misma adoración que tenía en el yate. Y sosteniendo su mano derecha estaba un niño, un pequeño con los ojos oscuros de Alistair y el mentón decidido de Sienna. ¡Sienna! ¡Sienna! ¡Por aquí!, gritó un fotógrafo. Una mirada. ¿Es cierto que vas a visitar a Julián? La pregunta quedó suspendida en el aire, grosera e intrusiva. La multitud se quedó en silencio, esperando una reacción, esperando que la máscara se deslizara. Sienna se detuvo, miró al fotógrafo, no frunció el ceño, no se cubrió la cara. Recordó a la chica en la acera del Ritz, temblando de frío, pensando que su vida había terminado. Recordó el jet, el zafiro, el juicio, las noches tranquilas en los Alpes. Apretó la mano de Alistair, apretó la mano de su hijo. Luego miró directamente al objetivo de la cámara. Ella sonrió. No era la sonrisa aterrorizada de una víctima. No era la sonrisa vengativa de una mujer despreciada. Era la sonrisa serena e intocable de una mujer que había ganado el único juego que importaba. Era feliz. Se giró y subió los escalones, las puertas del museo abriéndose de par en par para darle la bienvenida a casa. Y esa es la historia de cómo Sienna Cruz convirtió una ejecución pública en una coronación. Es fácil mirar el jet y los miles de millones y pensar que esa fue la victoria. Pero el dinero era solo el accesorio. La verdadera victoria fue su negativa a permitir que un narcisista dictara su valor. Julián Cortés se sienta en una celda hoy porque pensó que era el personaje principal del universo. Olvidó que no puedes construir un reino pisoteando a las personas que sostienen los cimientos. Sienna no solo sobrevivió a la ruptura, superó al mundo entero que la creó. Interacción y llamada a la acción. Esta historia nos recuerda una verdad innegable. La mejor venganza no es hacer sufrir a la otra persona. La mejor venganza es volverse tan exitoso, tan feliz y tan completo que su existencia ya no te importa. Así que quiero saber de ti. ¿Crees que Sienna debería haber visitado a Julián en prisión para obtener un cierre? ¿O su silencio fue el movimiento de poder definitivo? Deja un comentario abajo con tus pensamientos. Estaré fijando el mejor debate. Si te encantó esta inmersión profunda en la ruptura del siglo, por favor, dale al botón de me gusta. Ayuda al algoritmo a encontrar más historias como esta. Suscríbete y activa la notificación de la campana para que no te pierdas el video de la próxima semana, donde descubriremos los secretos del divorcio de Silicon Valley, que costó 40.000 millones de euros.